hablamos de aquellos que buscan sacar una tajada. En todos los rubros, ¿sabes? En todos los rubros. Sí, y sobre todo las grandes empresas que tienen un servicio por prestar, un servicio público por prestar, pero que está en manos de privados. Hablamos de Ecogas, porque nuevamente aparecieron las facturas con estimaciones y esto hace que no sepamos ni cuánto hemos gastado, ni cuánto debamos pagar, pero Ecogas te pide que pagues. Por supuesto, es una irregularidad que vos lo decías. Si bien en algunos lugares se está viendo que están haciendo mediciones, en general vos no sabés si en tu casa lo han hecho y cuando vas a pagar te encontrás con algunas sorpresas, como muchos usuarios se han encontrado acá en la ciudad de Río Cuarto. Pero además a algunos les han dicho, bueno, no está de acuerdo con la estimación, tome usted la medida, la lleva a Ecogas y vemos. ¿Y cómo se toma la medida? Bueno, lo vamos a consultar con el defensor del pueblo, el doctor Ismael Rins, que está en línea con Telediario. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo les van? Muy bien. La verdad que preocupados, ¿no? Porque recibimos muchos mensajes de riocuartenses que advierten que en la boleta, en la factura, aparecen montos irracionales en relación a lo que ha sido el consumo en el hogar. Más o menos cada uno sabe la utilización de los equipos. Y cuando van a consultar les hablan de las estimaciones. Bien decías vos, Pablo, hacías una introducción muy precisa. El tema es que se utiliza el argumento de que las personas no deben circular, entonces bajo este argumento de fuerza mayor, en realidad, que todos conocemos y que todos sentimos, Ecogas no está midiendo, protegiéndose detrás de lo que dice el reglamento, que está autorizado esto en casos excepcionales, ¿no? Pero este argumento no se utiliza a la hora del reparto de la factura, que produce la misma circulación de gente que una persona que mida, digamos. Pero no solamente se reparte la factura, sino que además se están repartiendo intimaciones de pago que te imaginarás que cuando se reparte la intimación después tiene un costo esto que se adosa a la factura que viene. Estamos en un contexto... Todavía estamos en un contexto de cuarentena obligatoria, que no se puede salir, entonces, lo cual complica la situación y produce una incertidumbre en aquella persona que dice, pero ¿cómo puede ser que desde el Estado me dicen que no tengo que salir o que no puedo producir, que me tengo que quedar sin generar ingresos y de pronto una empresa que presta un servicio público no solamente me reparte una factura, me la estima, además de estimármela, me pone fechas de vencimiento como si no hubiera ningún tipo de pandemia y me cobra intereses, pero a su vez tampoco es claro lo que viene después, ¿no? Porque los saldos impagos de Ecogas tampoco sabemos qué clase de interés les van a permitir aplicar. Esto realmente nos preocupa mucho, nosotros estamos trabajando caso por caso, como decías vos, Pablo, cuando vos protestas una factura estimada, lo que te piden desde Ecogas es que le saques una factura a tu medidor para que ellos te refacturen de acuerdo al consumo que has tenido. Hemos tenido casos que hasta se les ha refacturado y hemos detectado que era el doble de lo que se le había estimado, el doble de lo que se había consumido. Es un dato irracional, ¿no? Que nosotros tengamos que hacernos cargo de la tarea que Ecogas no realiza y tener que notificar de esa manera cuánto ha sido el consumo porque nos quisieron cobrar de más. Nos trasladan una responsabilidad aún más, ¿no? A la que ya tenemos como usuarios. Sí, pero esto creo que se enmarca dentro de este falso argumento que esgrimen, ¿no? De decir, no estamos midiendo porque no queremos que circulen personas. Pero después ese argumento se cae al momento del reparto de la factura. Claro. Doctor, ¿y qué tiene que hacer el usuario? Recibe una intimación en su casa. ¿Cómo debe proceder una persona ante esa situación? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos
asesorando para el caso o orientando para el caso concreto, puntual de esa persona, de llamar al 0810 de Ecogas y ahí hacer su reclamo por estimación de factura. Pero también lo puede hacer este trámite a través de un sistema de la página web de Ecogas. El 0810 funciona mejor para aquellas personas adultas mayores que muchas veces no saben manejarse dentro de lo que son plataformas virtuales y entonces lo hacen telefónicamente. Si no son atendidos, que directamente se comuniquen con la Defensoría. Pero, bueno, y ahí los orientamos. Realmente es un poco el marco de lo que decía Pablo también en torno a, estaba viendo el informe de los alquileres, ¿no? Sí. Hay un gran marco de incumplimiento y una ausencia general. En este caso tenemos un ente de control que no controla, que es el Enargas, que es muy difícil, digamos, que este es un problema ya que venía de antes. No sé si recuerdan que nosotros hicimos una denuncia en algún momento, Ecogas fue sancionado con una multa, pero bueno, los entes de control era un problema de antes de la pandemia y con la pandemia se ha agudizado ese problema. Doctor, y es un problema porque también la gente no... Sí. Le quería consultar, en caso de que existe una deuda, hay una intimación por parte de Ecogas, ¿puede cortar el servicio, la empresa le puede cortar el servicio hoy a un usuario que no ha podido pagar por distintas circunstancias la boleta? Bueno, mira, yo creo no cortan a un sector de la población porque lo tienen vedado. Hay un decreto, un DNU que veda el corte a un sector de la población, pero es solamente un sector, digamos, que goza de tarifa social, que tiene. A otro sector no le cortan directamente porque no se animan. Bueno, yo creo que produciría un estrépito social que hoy a un vecino o una vecina, un usuario de la ciudad le corten el servicio de gas, produciría un estrépito social tal que impide de alguna manera que se atrevan a generar un corte de servicio. Pero, como te decía, no hay un panorama claro de esto, claro. Es decir, ¿qué va a pasar después? Porque la verdad que hay muchos usuarios que se les está amontonando una deuda impresionante, ¿no? Sí, el problema es después. El problema es después cómo va a tener que hacer para pagar esa cantidad de facturas juntas, ¿no? Ahí está el problema también de tantos usuarios. Y sí, yo creo que este es un problema general, digamos, que se repite también y se prolonga lo que es el servicio de energía eléctrica. También estamos ante la misma situación, un ente de control que es muy difícil, digamos, que acceder a hacer una denuncia. Digamos, no ha habido un sistema de comunicación adecuado o de propaganda que permita masivamente conocer cuáles son los sistemas para reclamar, y facturas que llegan con montos absolutamente impagables que nadie, digamos, puede ir con los vencimientos como si no hubiera pandemia, o sea, claro, con 3 vencimientos, como si uno pudiera elegir el día que va a pagar y bueno, creo que son faltas de responsabilidad de empresas, como también decía en la introducción muy claramente, de empresas, en este caso de Ecogas privada, que no está a la altura de circunstancias de lo que es la responsabilidad social a la hora, en un momento difícil, no solamente de la ciudad, del país, del mundo como en el que estamos, igual con la empresa de energía eléctrica, que tampoco está a la altura de circunstancias de acompañar en una circunstancia tan difícil como la que nos encontramos en este momento. Doctor, muchísimas gracias por este análisis que nos permite dar claridad a una problemática que evidentemente nos preocupa y mucho, que está relacionada con el pago de los servicios y en particular la boleta de Ecogas. Muchísimas gracias. Por favor, a su orden. La palabra del defensor del pueblo dando claridad a esta preocupación, lo decíamos. Vecinos que nos planteaban, por un lado, me cobran por estimación, sí, al tuntún sería, sí, más o menos. Y por el otro,
me piden que yo vaya a controlar y les diga, no, mirá, esto fue lo que consumí, ¿no? Una absoluta sí, una serie de irregularidades, contradicción. Claro, por supuesto. Y suma más incertidumbre y tantas dudas, ¿no?, que hay en esta situación. Absolutamente.